uno de los temas importantes fue la pregunta del reportero sobre el informe que se rindió en relación al tema de la línea 12 del metro. Pues el presidente, como él bien lo dijo, algunos lo tratan de utilizar políticamente, él dijo lo siguiente, miren, primero dijo la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, lo está haciendo bien, invitó a una casa especializada o experta precisamente en este tipo de peritajes, ya se rindió el informe del peritaje, dijo el presidente, coincide también con la opinión del Colegio de Ingenieros, lo cual también es muy importante, porque además de manera transparente se da a conocer el informe y queda, digamos, al escrutinio, al análisis también de otros expertos. Entonces esta primera expresión está bien. Lógicamente que como son cuestiones de orden técnico, evidentemente que los grupos de la derecha conservadora pues tratarán de buscar algún argumento también para desacreditar el informe, si es que eso le conviene a los intereses de ellos. Pero como es una cuestión de orden técnica especializada, yo creo que se verían muy mal si por ahí de repente sacan de la manga algún informe opuesto, contrario, o que quieran orientar para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación y al gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando el presidente lo ha explicado varias veces, cuando se dio el dictamen sobre que podrían funcionar simultáneamente el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía, incluso hasta el de Toluca, que fue un dictamen especializado, pues también la derecha conservadora o los grupos de interés ligados con ellos sacaron otro dictamen que decía lo contrario. Ese fue un tema recurrente, o sea, son capaces de intentar también, repito, sacar por ahí o tratar de desacreditar el dictamen, pero pues ya coincidieron también los ingenieros mexicanos y eso es muy positivo. Al respecto, el presidente también planteó que aquí no va a haber impunidad y que además va a haber transparencia, por eso está dando a conocer todo, para que las personas, repito, especializadas puedan también analizar, emitir su opinión, revisar si está bien. Lo que sí no se va a valer, repito, es alguna cuestión de orden político interesada, que esperemos esta derecha conservadora y los grupos de interés a los que sirve no lo hagan. En otro orden de cosas sobre el tema, el presidente, refiriéndose a Carlos Slim, porque algunos también pueden enderezar la batería contra él, pues dijo que Carlos Slim es un empresario responsable, que no es de los empresarios que andan en confrontación con el gobierno, como por ejemplo yo diría Iberdrola, que ellos van y se amparan, utilizan a jueces que generan rápidamente amparos, u otras empresas que adquirieron contratos leoninos en el periodo neoliberal y que también estuvieron en un punto de confrontación con el gobierno actual, pero como este gobierno seguía por principios, no por corrupción ni en componendas bajo la mesa o en lo oscurito, pues entonces estas empresas pues fueron cediendo y llegaron a acuerdos, por ejemplo las que construyeron los reclusorios, que eran contratos leoninos, llegaron a acuerdo de bajar en un porcentaje determinado sus ganancias también, que son espléndidas, o algunas otras empresas que también tenían contratos leoninos, por ejemplo en el tema del gas, también tuvieron que hacer una renegociación con el gobierno, porque de otra forma, si el presidente se da cuenta y su gobierno de que estos contratos leoninos persisten, pues el presidente ha dicho seríamos cómplices si no hacemos nada. Entonces han aplicado una política de diálogo, de negociación y pues a fuerza de ejemplos y de convencimiento, el grueso de las empresas pues ha negociado. Pero en el caso de el empresario Carlos Slim, el presidente dijo no es de los que buscan la confrontación, más bien ha cooperado también con elementos sustantivos que ha planteado el gobierno en algunos casos. Bueno, pero le preguntó el mismo reportero que entonces la responsabilidad política
de quién va a ser, y claro, pues ya sabemos que ese es el tema que más le interesa a la derecha. No le interesa el tema, por ejemplo, como lo está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, que personalmente a los familiares de las personas que desafortunadamente perdieron la vida, se les ha dado un trato especial de diálogo, de comprensión, un trato humanista y muy sensible, que es una de las características de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso no les interesa a estos grupos de la derecha conservadora. Ellos nada más atacan sin ton ni son. Tampoco les va a interesar a ellos el tema de la eficiencia, eficacia de este gobierno de la Ciudad de México, sino ellos quieren que rueden cabezas, responsabilidad política. Entonces el presidente preguntó, bueno, pues entonces habría que ver el panorama integralmente. ¿Quién era el presidente en ese momento? Pues era Felipe Calderón. Bueno, si hay responsabilidad política de alguien, o eso, dijo el presidente, no me meto en eso. Lo que es importante es que las autoridades competentes y correspondientes, como resultado de los peritajes, emitan su dictamen y obren conforme a derecho. Eso es lo que garantiza el presidente. No habrá impunidad para nadie y todo se va a manejar de manera transparente. Para que esto no cabe en la mente obtusa y digamos estrecha de los grupos de la derecha conservadora, porque ellos están acostumbrados a hacer alaraca de cualquier cosa con el objetivo de golpear políticamente. Pero el presidente sabe bien, y también lo dijo, dice, nosotros tenemos autoridad moral porque hemos hecho las cosas bien. Ayer nada más y nada menos el presidente también recordó que cuando él fue jefe de gobierno se bajó su salario, nunca usó carros ostentosos, todos los 6 años estuvo con su Tsuru. O sea, no es el dinero, pero a la derecha conservadora sí le interesa muchísimo el dinero, porque en simbiosis con los gobiernos neoliberales llenaron sus bolsillos de mucha riqueza a costa de la miseria, del hambre y de la desesperación de nuestro pueblo. Por otro lado, repito y dejamos muy claro, el presidente, no va a haber impunidad y no va a haber tampoco, y además, perdón, va a haber transparencia. Dice, algunos ya hicieron su juicio, que no son ni jueces ni magistrados, pero ya condenaron, como el caso del periódico Universal, así lo dijo él. Pero aquí no se trata de eso, no se trata de linchamientos políticos ni linchamientos mediáticos. Se trata, sobre la base de este nuevo gobierno, de transparencia y no impunidad, que se investigue a fondo. Por otro lado, también un periodista norteamericano o que trabaja para un medio norteamericano, Estrellas TV en Los Ángeles, le hizo la pregunta al presidente que si no sería bueno que en el aeropuerto, bueno, en lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, ¿por qué no se construía, por ejemplo, una réplica de la Gran Tenochtitlan, ya que ahí pues está el lago, hay agua, como eran las condiciones originarias de estos grandes lagos que estaban en la cuenca de México, y que se pudiera hacer también como una especie de Disneylandia? Bueno, miren, aquí hay que reconocer, digamos, la actitud, digamos, comprensible, la actitud muy abierta del presidente de la República para escuchar en las mañaneras todo tipo de propuestas y además hacerles caso, orientar, analizar, y siempre si hay propuestas creativas, viables, propositivas de las personas que acuden a las mañaneras, el presidente siempre tiene una respuesta positiva, porque él siempre lo ha dicho, es muy importante consultar al pueblo. En este caso, pues una parte del pueblo lo forman precisamente los reporteros, periodistas que acuden a las conferencias matutinas. Entonces, de lo más pequeño, en apariencia, puede salir algo muy grande en esencia. Es una idea dialéctica que el presidente de la República aplica sistemáticamente. Y finalmente, diríamos también que hoy se anunció por parte de la secretaria de Seguridad, Rosy Isela, se mencionó que la vacunación en la frontera norte, sobre todo en Baja California, rebasó las expectativas que se tenían,
O sea, está acudiendo, dijo que llegaron el día de ayer a alrededor de 193,000 personas vacunadas, aunque la estimación había sido como 40% menos. Entonces quiere decir que la vacunación a nivel nacional también está avanzando. Es cierto, como lo mencionó el presidente, que hay retraso en la llegada de algunas vacunas, pero de todas maneras los compromisos esenciales que el presidente de la República asumió se están cumpliendo, y él estima también que para el mes de octubre ya estarán vacunadas, al menos con la primera dosis, todas las personas mayores de 18 años. Eso es extraordinario porque ayuda también a recuperar la nueva normalidad y a regenerar los empleos, las actividades económicas, productivas y sobre todo el intercambio más estrecho y más directo entre los seres humanos. Lo cual evidentemente desmiente la nota que sacó el periódico El Financiero el día de ayer, en el sentido de que como ya pasaron las elecciones, ya no están vacunando o ya bajó la intensidad de las vacunas. Volvemos al mismo tema. No debemos anteponer de manera interesada, premeditada, prejuzgada y además como fake news, finalmente, el tema político en una cuestión tan sensible como es la salud del pueblo de México. O sea, el hecho de que se diga eso con este gobierno democrático, pues rompe todos los esquemas de la verdad. O sea, ya el presidente explicó, el ritmo de vacunación va adelante, se va a cumplir con el programa, y evidentemente que en este proceso, pues a lo mejor hay en momentos determinados algún retraso, luego se compensa, pero la meta general que plantea el presidente, reitero, es que para octubre ya estén toda la población mayor de 18 años en el país vacunada al menos con una vacuna. Entonces, si te interesa lo que estamos planteando aquí, esperamos tus comentarios en el Facebook. Agradecemos mucho a todos los colaboradores en Facebook y además los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que pasen buen día.